A menos que tengamos una comprensión del estado inicial, entiéndase la creación, y la naturaleza del problema, entiéndase la desobediencia del primer hombre, interpretaremos erróneamente, de manera sistemática, la naturaleza y propósito de la salvación, y mucho menos entenderemos la naturaleza del cumplimiento final del propósito y los planes de Dios. Si esto es así, y lo podemos probar por las Escrituras, entonces, para entender el libro de Apocalipsis, no podemos comenzar por él. Tendremos que primero responder dos preguntas esenciales. Uno, ¿cuál es la intención original de Dios para la humanidad? En otras palabras, ¿por qué estamos aquí? Y segundo, ¿cuál es la intención original de Dios para la creación? La respuesta está en la misma Biblia, porque es allí donde se narra la historia. Usted no puede seguir la historia de alguien que dice que tuvo una visión, o usted no puede seguirle la historia de alguien que dice que Dios le reveló algo especial que nadie más en el planeta lo sabe. O la historia usted no la puede seguir porque alguien recibió algo de Dios que es tan único que solamente le pertenece a ellos. No, la Escritura no es de interpretación privada. La Escritura tiene un mensaje claro, preciso y definido que cualquiera lo puede entender. Por lo tanto, para entender el último libro, hay que comenzar por el primero. No se puede comenzar por el último. Es como si yo fuera a ver una película y estuve entretenido en muchas cosas, pero quiero ver los últimos 15 minutos y me pongo a debatir con personas que llevan viendo la película hace 2 horas. ¿Vio? Ese es el problema. Que empezamos a especular cuando debemos de encontrar la narrativa primero para entender cómo es que concluyen las cosas. En la Biblia encontramos qué fue lo que sucedió que alteró la intención original y cuál es el propósito de la vida aquí en la tierra. Escuche bien eso. Lo que vamos a encontrar cuando empezamos a leer las Escrituras es qué fue lo que alteró la intención original y cuál es el propósito de la vida aquí en la tierra. Cuando tenemos un firme entendimiento del propósito original para la humanidad y su distorsión por el pecado, estaremos en una posición sólida para entender las principales iniciativas que Dios ha tomado en la salvación de la humanidad y cuál es la metanarrativa de la Biblia. Recuerden, todo lo que se viene contando que estaba destinada a restaurar a los seres humanos para cumplir con su propósito aquí en la tierra. En las primeras páginas del relato sobre la creación se nos presenta algo súper interesante de inmediato, y es que allí se establece la vocación terrenal desde el inicio. Lo que se establece en Génesis 1 y 2 es el por qué el ser humano fue creado. ¿Cuál es su vocación terrenal? Génesis 1, 26 al 28. Allí se los puse para que sigan el orden de ideas como lo estamos presentando y marquen allí y luego ustedes lo consulten en sus Biblias. Note cómo dice ese capítulo 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La tarea inicial se describe desde el principio. Primero, señorear sobre los animales y gobernar la tierra. Eso lo deben describir por allí. La tarea inicial del ser humano era señorear sobre toda la creación, gobernar la tierra, sojuzgarla. Era señorearse de los animales. Ese gobierno de la tierra se describe en Génesis capítulo 2 y capítulo 15 con dos palabras. El hombre tenía que labrar el jardín y tenía que protegerlo. Sigan y presten atención. Primero, la comisión. Tú vas a gobernar sobre todo. Y la manera en cómo vas a gobernar es labrando el jardín y protegiéndolo. Ahora, no olviden que la intención ¿cuál era? Que lo que sucediera en el jardín se tenía que reproducir en toda la tierra. Esto comenzó en el huerto, pero lo que sucediera en el huerto era lo que eventualmente se iba a reproducir. Por eso el hombre tenía que multiplicarse, tenía que llenar la tierra, tenía que sojuzgar la tierra, el hombre tenía que reproducir lo que estaba sucediendo en el jardín. El Salmo 8, versos 5 al 8 nos dice que Dios hizo al hombre para señorear sobre las obras de sus manos y lo puso todo debajo de sus pies. Esto incluía las diferentes clases de vida en el reino animal, peces, aves, bestias y en todo animal, dice el relato, que se arrastra sobre la tierra. ¿Cuál fue la misión inicial del ser humano? La función principal del ser humano se describe en términos cotidianos. ¿Y de qué consistía? En el ejercicio responsable del poder y la autoridad que Dios le delegó a Adán para que cuidara y protegiera su ambiente terrestre, que en la Escritura se presenta como un jardín. Ese jardín es representativo de todo el planeta. Lo que pasara en el jardín iba a pasar eventualmente en toda la creación. Y esto es completamente diferente, mis amados hermanos, a la creencia cristiana que es tan ampliamente aceptada que dice que el propósito de la creación humana es adorar a Dios. Escuche bien, tenemos ya aquí de entrada dos vertientes completamente diferentes. El hombre fue creado para gobernar y la religión institucionada dice que fue creado para adorar. ¿Cuántas veces ha escuchado usted eso en las prédicas? ¿Cuántas veces no lo hemos cantado? De hecho, es interesante que en el relato inicial de la Biblia, la razón y el propósito original de la creación de la humanidad no se presenta explícitamente como el adorar a Dios.
Y eso no significa que no debemos adorar a Dios. Lo contrario, lo que significa es que necesitamos una redefinición más amplia de lo que verdaderamente es adoración.